Eh, Voy a empezar a resumir varios aspectos de tipo práctico, por decirlo así, que tienen que ver con lo que nosotros hacemos cotidianamente. Entonces, por ejemplo, para el caso, eh, hemos, tenemos que ver las propiedades de los distintos elementos que nosotros tenemos, deducido como elementos básicos de la composición. Por ejemplo, hemos dicho que el cuadrado, hablando del mensaje, el mensaje aquí viene a través precisamente de lo que es capaz de expresar en un momento dado la forma cuadrado, que se llama cuadrado. Y entonces esa forma que se llama cuadrado, la única forma que tiene de comunicar un mensaje es a través de el dinamismo visual que él pueda expresar. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, que dadas las características del cuadrado, lo hemos identificado como un elemento muy regular, de unas formas regulares, todos sus lados son iguales, ¿verdad? Todos sus ángulos son iguales. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos formas, digamos, tan regulares? Vemos que se tiende de alguna manera a la monotonía por la uniformidad que va presentando precisamente las características lineales que tiene el cuadrado. Entonces, ya lo hemos dicho aquí. Entonces, si nosotros vemos el cuadrado, vemos que es una figura visualmente estática que tiende al reposo, ¿verdad? Que tiende al reposo, y entonces si está en reposo, pues quiere decir que no tiene capacidad de expresar movimiento. Eh, ¿Quiere decir que eso es malo? No. Lo que quiere decir es que tiene sus propias características y como todo en la vida, pues precisamente en base a eso es que se le establecen funciones dentro de un determinado conjunto de cosas, ¿verdad? No todo tiene por qué estarse moviendo a una velocidad X o Y, ¿entiendes? Hay cosas que tienen que ser estáticas porque tienen que representar de alguna manera capacidad inclusive de resistencia. Bueno, y entonces esa es otra cosa. Vemos nosotros que entonces el cuadrado es una figura como estática, robusta también, es pesada, ¿verdad? Y si nosotros a eso le agregamos el hecho de, por ejemplo, de ponerle un color negro, pues obviamente va a ser una figura más pesada. Si yo tengo una figura, un cuadrado negro, ¿verdad? Y tengo uno igual blanco, pues con toda seguridad que esto de alguna manera se va a ver más pesado que este de aquí, ¿verdad? Visualmente, porque sabemos que el negro, que es la ausencia de la luz, tiene, digamos, esa capacidad que expresar peso. Si yo veo un avión de esos, un Hércules, por decirlo así, de los que tiene la Fuerza Armada colombiana, el avión Hércules es donde se transmiten, se llevan todas las ayudas ahorita que están de moda con estos damnificados. Vemos, por ejemplo, que un Hércules, digamos, como los que son pintados a manera de camuflaje o con apariencia de camuflaje, un avión Hércules con apariencia de camuflaje va a ser visualmente mucho más pesado que si yo veo un avión Hércules con pintura plateada. ¿Por qué? Porque tiene la pintura plateada, tiene la capacidad de reflejar la luz, en fin, y entonces eso visualmente lo va a hacer más liviano. Entonces, ¿qué es eso? El peso del color. Eso es el peso del color, que no podemos despreciarlo de ninguna manera. El peso del color es algo que va a influir. En este caso, no estoy hablando exactamente del color, sino estoy hablando del valor. Les decía que cuando nosotros hablamos de la luz, estamos hablando de valores.
¿verdad? De la capacidad, digamos, que tiene un determinado cuerpo de absorber o reflejar la luz. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que vemos un cuadrado negro y es más pesado que un cuadrado blanco. Y si es de mayor tamaño, pues con mucha más razón, el peso visual. ¿Qué quiere decir eso también? Que entonces ya en el contexto que nosotros llamamos la hoja de trabajo, pues nosotros tenemos que ir viendo dónde ponemos las cosas pesadas, ¿verdad? Por ejemplo, porque existe también el fenómeno de la gravedad visual, que esa la llevamos también todos intrínsecamente allá en el cerebro y nos damos cuenta precisamente de lo que acabo de decir, de lo que es el peso del color. Y vuelvo y repito, y si es de un mayor tamaño, pues como que las cosas tienden a quedar abajo. Yo les ponía el ejemplo en uno de los ejercicios que se hizo anteriormente. Hombre, si yo estoy hablando de una organización de algo y yo tengo unas cajas unas cajas de cartón y yo las tengo que meter en un depósito y tengo unas cajas rectangulares y tengo unas cajas cuadradas, pues yo tengo que ver cómo organizo esas cajas cuadradas teniendo en cuenta que el borde o la forma del depósito que nosotros tenemos. Entonces nosotros sabemos que las caras laterales las caras laterales de las cajas tendrán que ir paralelas a las caras del depósito, porque si no va a haber desorden. ¿Y cómo se llama eso? Pregnancia. ¿Por qué? Porque las líneas de las paredes de ese depósito tienen una determinada dirección y ya fíjense que ya estamos hablando de tres leyes de la percepción, desde la proximidad, que significa meter un número X de cajas que van a quedar próximas o van a quedar separadas. Sí, porque cuando yo comienzo si yo tengo el depósito visto, digamos, en planta, ¿verdad? Tengo un depósito, tengo una puerta, ¿verdad? Por donde se entra el depósito. Pues entonces yo tengo que empezar a organizar las cajas de acuerdo a qué, a los lados que tiene esto. Hay unas cajas más grandes, bueno, entonces las tendré aquí y de pronto estas las tendré aquí y así sucesivamente teniendo en cuenta el dueño. Entonces ya la simple disposición de estas cajas de esta manera me está diciendo, por un lado, okay, estoy teniendo en cuenta la pregnancia porque estoy organizando las cajas de acuerdo a las cajas, de acuerdo a las directrices que me plantean el tamaño del depósito. ¿Cómo se llama eso? Pregnancia. Aparte de eso, ¿qué? Les estoy dando continuidad. Continuidad para poder organizarlas de una manera X. Y para que quepan más, entonces tengo que tener en cuenta la proximidad. Y si yo tengo cajas más grandes, las cajas más grandes las pongo abajo y las más livianas las pongo arriba. Para eso no se necesita hacer un cálculo estructural, ni mucho menos. Esto es sentido común. Ahora, que hay algunas personas que cometan este error en la medida de que no sean capaces de organizar las cajas en el depósito. Bueno, desafortunadamente sí sucede, pero precisamente para eso estoy diciendo esto con el fin de que se tomen los correctivos del caso y que la iniciativa, un estudiante no solo de arquitectura, sino de cualquier profesión, lo primero que debe tener es iniciativa para solucionar los problemas. Porque sin eso sí, pues no, mejor dicho, tendría que darse eh, una, una cantidad de fórmulas para cada caso. Y ese no es el asunto. El asunto es que con las fórmulas el estudiante pueda resolver la problemática que se le está exponiendo o proponiendo. Entonces esto, fíjense que esto tiene su apariencia dentro o su justificación práctica dentro de cualquier cosa, organización. Y bueno, ese es el cuadrado. Llegamos a la conclusión, entonces, por decir algo, si yo estoy hablando de un determinado formato, hombre, y tengo de pronto una figura, estoy hablando en este caso, ese es otro asunto. Si yo voy a hacer una composición vertical, pues yo tengo que poner la hoja en forma vertical.
Es apenas lógico. ¿Por qué? Porque para cuando ya vaya a hacer la distribución de los elementos que contiene esto que se llama contexto, ¿verdad? Y, y me remito una vez más a la definición de lo que es composición, que es la organización. Esa palabra organización es fundamental, que es la organización de un conjunto de elementos, ¿verdad?, que tienen configuración, que tienen un tamaño y que tienen una posición dentro del contexto para que sean llamadas composición. Entonces, si yo tengo si a mí me hablan de composición vertical, pues yo tengo que poner el contexto en forma vertical. La hoja la tengo que poner en forma vertical. Y que voy a comenzar a hacer una composición. Sí. Entonces, para hacer esa composición, yo tengo que plantearme, no sé, ¿se acuerdan que les mostré el ejemplo de las estrellas? Y entonces habían estrellas de distintos tamaños, y entonces había como una línea de referencia en forma de curva, y la distribución de las estrellas seguía a la curva. Bueno, eso es una forma. Pero, por ejemplo, por decir algo, si yo en vez de tener un fondo gris, o tener un fondo blanco, o tener un fondo negro, que ahí viene, y de una vez aprovecho para hablar de la palabra contraste, que también hace parte de este asunto, pero ya en el tema de la composición. ¿Qué es el contraste? El contraste es la diferencia que se presenta en el campo visual, es decir, que el ojo percibe una cosa oscura y percibe una cosa negra, así dicho muy simplemente. Entonces, y que la diferencia entre esos dos planos es lo que se llama contraste. Para que exista el concepto de figura y fondo, tiene que darse el contraste. Alguien tiene que estar delante y alguien tiene que estar detrás. El fondo normalmente es el que está detrás, sin querer decir que el fondo no tenga figura. El fondo también tiene figura, porque es precisamente el saldo, entre comillas, que le deja la figura como tal, cuando se recorta sobre ella. Pero bueno, entonces, hablando, para no salirme tanto del tema a propósito del contraste, porque ya tendremos que hablar de él también. Por ejemplo, si yo voy a arrancar una composición, yo no puedo, ¿qué es lo que parece que estuviera sucediendo ahorita mismo? Que se arranca a la loca, para ver qué pasa. O como decimos nosotros aquí en Barranquilla, tirando varillazo, ¿verdad? Y así no es el asunto. Yo tengo que pensar de qué manera organizo eso. Por ejemplo, por decir algo, que yo tengo aquí el contexto o el fondo. Entonces, que yo de pronto ese fondo, en vez de dejarlo blanco, negro o gris, que de pronto yo lo parta o lo divida, digamos, en dos partes o en tres partes. Esa es otra cosa. El ojo, el ojo humano, tiene un orden también preestablecido por allá atrás en el cerebro, que le permite también, en base a la experiencia, acuérdense que la ley de la experiencia, organizar también las cosas. Entonces, por ejemplo, el ojo humano tiende a entender, por ejemplo, las mitades. Esa es la más elemental y la más básica, que plantea, de hecho, simetría, ¿verdad? Todos los indígenas hacen su arte y hacen su diseño en eso, en base a la simetría. Si ustedes habrán visto, pues, la obra más, digamos, las obras más conocidas del arte chibcha, que es una famosa rana de oro que está allá en el Museo del Oro, ¿verdad? Bueno, que dicen que es una rana, ¿no? Y es esto, algo así. Esa es perfectamente simétrica, ¿verdad? Es decir, esto se le ocurre a un indígena, es decir, que no tiene una formación cultural X ni Y, sino al contrario, pobrecito, pues le ha tocado de malas, está ahí metido en la selva, y él tiene sin embargo, tiene sus inquietudes artísticas y le permite hacer esto. Esto lo hicieron, y esto tiene más de 500 años.
Entonces, imagínense, ese ser de hace 500 años ya era capaz de hacer esto. Entonces, se supone que nosotros a estas alturas debemos hacer algo mejor que esto, ¿verdad? Entonces, esta ranita simétrica, ¿verdad? Es la expresión precisamente de ese sentido que tenemos el ser humano de querer partir las cosas por la mitad. Pero de pronto también la podemos querer partir, digamos, en terceras partes, que es otro sentido. O de pronto en cuartas partes. Ya más partes ya sí significan un estudio particular de la distribución de los espacios y de la forma que ya sí no están tampoco allá al alcance de todo el mundo, pero que lo básico, vuelvo y repito, son esto. Entonces, por ejemplo, por decir, si yo lo dividiera en terceras partes, yo pudiera tener esto. Ya, al tener esto, para arrancar con la composición, ya yo tengo cómo organizar cosas. Ahí en ese momento yo tengo un eje de composición. Entonces, si a mí me están pidiendo, digamos, me están pidiendo una composición vertical, imaginémonos que con base a rectángulos y cuadrados, por ejemplo, de pronto entonces yo vengo y organizo que sé que los cuadrados son pesados, ¿verdad? Entonces, de pronto, si utilicé terceras partes, a lo mejor hoy cojo también el cuadrado en las terceras partes y lo ubico aquí, porque si yo divido esto, aquí el cuadrado estaría dividido en tres partes, ¿verdad? De las cuales la tercera está montada sobre esto, y ya yo tengo aquí un cuadrado, ¿verdad? Hombre, y entonces necesito, de hecho ya se me formó un rectángulo cuando yo dividí el fondo. Cuando yo dividí el contexto, automáticamente ya yo tenía eso dividido también en un rectángulo, porque esto es un rectángulo. Y en ese sentido, pues yo a lo mejor puse el cuadrado, ¿por qué? Porque es pesado, lo puse abajo. Eso no quiere decir que no se pueda de pronto poner un cuadrado arriba, pero entonces ya no lo voy a poner con color negro, lo voy a poner con color blanco, porque a lo mejor al ponerle el color blanco al cuadrado, lo hago más liviano. Y necesito, digamos, empezar a expresar las vertes de esto. Entonces, necesito más un rectángulo. Y entonces ese rectángulo que estoy poniendo aquí tiene un enlace aquí en esta esquina. Ese enlace, bueno, yo lo puedo hacer o monto el rectángulo o monto el cuadrado, dependiendo ya, eso sí, de lo que yo esté creando. Pero ya en este momento yo monté el rectángulo y entonces ese rectángulo a lo mejor de pronto lo hago en base a qué? A la multiplicación, digamos, del tamaño de este lado del cuadrado. Entonces, 1, 2 y 3. Cuando yo estoy haciendo esto, estoy estableciendo proporciones. Entonces quiere decir que este lado del rectángulo es 3 veces el lado del cuadrado. Eso es algo que lo va sintiendo la persona en el momento que va creando y disponiendo las cosas. Y resulta que este rectángulo yo lo necesito porque así conforme está, a lo mejor me queda suelto sobre la composición. Necesito enlazarlo. Entonces yo de pronto lo enlazo con un elemento que sea liviano. ¿Entienden? Por ejemplo, esto. ¿Por qué? Lo enlazo porque yo necesito, digamos, amarrar un poco esta figura y entonces no voy a crear el enlace más fuerte que la figura, porque entonces le voy a restar el efecto precisamente que requiere esto. Y necesito también seguir manejando, digamos, la esbeltez o la verticalidad de esta composición. Bueno, entonces de pronto vengo y a lo mejor vengo y pongo aquí otro rectángulo de la misma naturaleza. Y entonces ya de pronto a lo mejor tengo la necesidad de enlazar estos dos elementos que son parientes porque son semejantes. Y entonces ahí que teoría de la semejanza, que esa es otra cosa. Hombre, cuando yo digo semejante, si yo tengo un triángulo, y eso es un teorema de por allá de geometría de cuarto, de grado 8, una cosa así. Si yo tengo un cuadrado, un rectángulo, perdón, y yo le trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados, de hecho, estoy produciendo un elemento semejante, pero un elemento semejante que es
proporcional. Eso es un teorema, ¿verdad? Eso es, y corresponde a la ley de la semejanza. Pero yo no puedo poner en una misma composición 3 y 4 tipos de triángulos, porque si yo pongo un triángulo así y pongo otro así, las líneas, la dirección, la ley de la dirección que va planteando este y la ley de la dirección que va planteando este, vas a propiciar que no se dé la pregnancia, es decir, que no haya orden dentro de las directrices de la dirección que plantea esto. Entonces, por eso, cuando se va a utilizar otra forma, pues se requiere que haya orden. Si yo a esto le quiero agregar un triángulo, un rectángulo, como se propuso en el ejercicio anterior, pues entonces, hombre, aquí yo tengo esto a lo mejor ya de, bueno, aquí todo va en este sentido. El ángulo agudo que tiene un triángulo es definitivo para expresar dirección. Por eso les di como referencia que tenían que utilizar un triángulo de esto, no de otra clase, porque el triángulo isósceles. Ahora, lo que sí me parece demasiado, no sé, no le quiero inclusive poner término a esto, que un estudiante universitario no sepa qué es un triángulo rectángulo y qué es un triángulo isósceles. Eso sí me parece grave, sinceramente. Que no sé, si se dice triángulo rectángulo, es triángulo rectángulo. Es imposible que se pueda confundir con esto. Es más, de hecho, el día de la primera clase dije, hombre, resulta que este triángulo, que es el que dibuja la mayoría de la gente, que fue el que dibujaron la mayoría cuando les hice la conducta de entrada el primer día de clase, les dije, hombre, esto y es hasta cierto punto normal. Este es el rectángulo que todos llevamos en la mente, porque este es el que nos enseñan cuando nosotros tenemos 5 años por allá en el kinder. Pero resulta que estamos ahora en la universidad y estamos con otras cosas. Ahora, que este triángulo existe, sí existe, y tiene otras propiedades, pero esto es menos dinámico que esto. Esto es menos dinámico. Entonces, ¿por qué es menos dinámico? Por la misma posición. Esto ya se empieza a parecer al cuadrado. Ya esto tiene una base mayor, ¿verdad? Que le da una sensación de reposo, ¿verdad? Y como le da sensación de reposo, pues automáticamente se vuelve más estático. Entonces, como elemento de dirección, necesita en muchos casos estar acompañado de otras figuras para que cumpla un propósito de dirección, como es el caso, por ejemplo, cuando la famosa flecha esa de dirección que se pone, que tiene que acompañarse del rectángulo para que realmente cumpla con el objetivo de la dirección, porque si no se convierte en un elemento estático que no ayuda de ninguna manera a eso. Entonces, si yo estoy hablando de la composición esta, pues, y estoy hablando de una composición vertical y yo necesitase un triángulo, pues entonces yo lo acompañaría en un momento dado del triángulo rectángulo en este sentido, con el fin de que, me señale la dirección hacia arriba. Ahora, aquí en la composición, esto es una composición que no se le debe olvidar el número, es bidimensional. Bidimensional. Bidimensional es en 2 dimensiones, ¿verdad? Ancho y largo. Entonces, dicho de esta manera, en base a esto es que nosotros trabajamos. Esto no es volumen. Entonces quiere decir que bidimensional, si yo le digo una composición vertical, es que me exprese un movimiento vertical. Óiganse bien, que me exprese un movimiento vertical. No es ni arriba ni abajo, sino vertical. Que haya un eje, que haya un presentimiento, por decirlo de alguna manera, de que esto funciona verticalmente. Entonces, aquí yo tengo este vértice del triángulo que me está señalando hacia arriba. Pero eso no quiere decir en un momento dado, por ejemplo, que yo no pueda de pronto crear esto.
y entonces ya tengo arriba y hacia abajo. De igual manera como que no tiene por qué haber ni izquierda ni derecha, sino debe haber el sentido de que se vea la composición como un elemento horizontal, ¿verdad? Aquí es que se vea como una composición vertical. Entonces, no más viendo esto aquí, aquí está presente la semejanza de ángulos semejantes. Los rectángulos son semejantes. A lo mejor de pronto me hace falta un cuadrado por aquí, de pronto de menor tamaño, para que haya entonces, ¿qué? Para que haya, digamos, continuidad. Y entonces vengo y lo amarro aquí con un elemento que no sea tan fuerte para que le vaya a quitar efecto en un momento dado de la verticalidad que estoy proponiendo. Lógico que esto hay cantidades de formas de lograrlo, pero entonces hay que ir teniendo en cuenta eso. Que, por ejemplo, otras de las cosas que están sucediendo, hombre, yo tengo un elemento así, rectángulo, y voy a tener, digamos, o buscando un propósito de verticalidad u horizontalidad u oblicuidad, porque pues eso, lo que no hemos hecho ejercicios de eso, en donde yo, por ejemplo, vengo aquí y vengo y hago esto. Vea, esto no se puede hacer y ya lo hemos dicho N veces. Porque cuando, bueno, y ahí fíjense que dejé el circulito ese. ¿Qué sucede ahí? Esto es como cuando uno está repartiendo una torta de estas de cumpleaños, un pudín de cumpleaños, como decimos aquí en la costa. Aquí en este punto se ha fraccionado, esto se ha fraccionado, porque esto lo entiende el ojo como una fracción en ese punto. Entonces, para que no suceda eso, usted necesita que la unión sea fuerte, que la unión sea estable, ¿entiende? Necesita eso. Lo mismo que eso es lo recomendable. Otra cosa que no, esto, ni se toca, ni no se toca, ni si no estás ahí. Eso, cuando esto se sucede, cuando esto se propicia, ¿qué pasa? Que esto sigue siendo una cosa y esto sigue siendo otra cosa. En pocas palabras, no hay unidad. No hay unidad. Entre otras cosas, estoy grabando esto y el que quiera reclamarlo, pues la grabación puede hacerlo. Pero es para dejar constancia de que todo esto se dijo. Así que el que sigue cometiendo los errores es ya otra cosa. Ya eso sí es responsabilidad de cada cual. Bueno, entonces, estas son cosas que no se deben propiciar dentro de una composición porque de hecho hacen perder unidad. Lo que aquí se ha estado hablando de lo que es la unidad o el todo, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando no se dice el todo y la unidad es porque todos se pueden, que esto se puede entender como una sola cosa. Pero cuando algo está fraccionado, porque usted le hace un tratamiento de un lado a una cosa y de otro lado a otra cosa, pues ya automáticamente no se entiende como una sola pieza. Y bueno, y digamos hablando de esto del triángulo y del mensaje visual, si nosotros esto de pronto lo trasladamos a otro campo, bien, lo que es para decirles cómo se produce ese efecto, digamos, ya en tres dimensiones acerca de las cualidades físicas que tienen el triángulo y el cuadrado, por ejemplo. Yo pienso por ejemplo, yo tengo esta forma, ejemplo. Tengo esta forma. Bueno, ¿qué es eso? Un triángulo con dos círculos. Sí, pero tranquilamente eso que estoy expresando ahí
puede ser esto. Y entonces, ¿qué vemos nosotros? Hombre, que esto es una figura súper dinámica. Es una figura súper dinámica, un automóvil deportivo o cualquier cosa de esta, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que nos simboliza, digamos, la capacidad de tener movimiento? Esto es dinámico, ¿verdad? Entonces el triángulo y el triángulo rectángulo en especial es uno de los más dinámicos que hay visualmente y que uno puede utilizar, digamos, para el propósito cuando uno quiera, ¿verdad? Ustedes ven en Medellín, por ejemplo, por decir una cosa, el remate allá en la parte superior del edificio Coltejer, en síntesis, son unos triángulos rectángulos lo que hay allá arriba. ¿Por qué? Porque es un edificio que quiere significar que la firma Coltejer era era un elemento, digamos, importante y que iba ascendiendo, etcétera. Eso. Entonces, la parte simbólica del mensaje de la forma no se nos puede olvidar. No podemos decir que no está presente. Aquí les acabo de hacer un ejemplo en una, fíjense ustedes, una forma tan sencilla como puede ser el triángulo y un círculo. De igual manera, por ejemplo, por decir una cosa, lo que hablábamos del cuadrado, mientras yo veo que el triángulo con su ángulo agudo es dinámico, si yo tuviese en vez, para traducirlo al mismo ejemplo, digamos, de automóvil, yo tengo esto, ¿verdad? Aquí vemos que esto es automáticamente un elemento pesado. Es decir, no tiene nunca esto el mismo dinamismo que puede tener el automóvil que dibujé anteriormente. Y viene asociado directamente a las formas que ya les cité. Es decir, al caso del triángulo que es dinámico y en este caso aquí es el cuadrado y el rectángulo que no le hacen precisamente la característica de dinamismo que tiene este elemento, ¿verdad? Entonces, ahora que si yo estoy hablando de un carro de valores en donde lo que se tiene que transmitir el mensaje es de seguridad, ¿verdad? Porque ahí vienen no sé cuántos miles de millones de pesos, pues entonces aquí esto sirve. ¿Por qué? Porque en este caso el cuadrado es pesado, es responsable, manda ese mensaje. ¿Entiendes? Ya esa es otra cosa. Yo no voy a hacer un carro de valores de esto en forma de Lamborghini, jamás, ¿cierto? Porque no va de acuerdo con el mensaje. Entonces, estos detalles son los que no se pueden olvidar de ninguna manera y que es importante que cada quien lo vaya apuntando. Bueno, como les dije, les voy a dejar la clase esta grabada a manera de apunte con el fin de que no se sigan produciendo los errores que se han dado. Bueno, y entonces hemos visto el cuadrado, el rectángulo, ¿verdad? Hemos ido el cuadrado totalmente estático, ¿cierto? El cuadrado totalmente estático. El rectángulo que de acuerdo a su posición ya puede expresar verticalidad u horizontalidad de acuerdo a la posición, ¿verdad? Hemos visto en este caso ya, o por lo menos nos hemos aproximado al hecho de que existe el triángulo rectángulo con un ángulo que tiene mucha capacidad de definir direcciones, ¿cierto? Que existen otros triángulos que son más estáticos,
triángulo isósceles, por ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos nosotros aquí la tribu indígena de Norteamérica, es decir, con el parte hacia abajo, las pirámides, precisamente, ¿cómo son las pirámides? Las pirámides son quietas, son estables, ¿verdad? La chocita del indio piel roja, pues también tiene que ser estable en esta posición, ¿cierto? Si uno le pone otra posición, ya entra en la sensación de desequilibrio, que en la mayoría de los casos no es favorable. Y por último, tenemos el caso del círculo. Bueno, el círculo tiene otra connotación, tiene otra simbología. O más que simbología, podría decir que es una simbología ambigua, que el círculo como que se comporta de acuerdo a con quien esté. Ahora, de hecho, si nosotros vemos las propiedades del círculo, que son una línea curva continua, ¿verdad? Podríamos decir que es más dinámico. A lo mejor para algunos casos, como acabo de decir, dependiendo de la forma con quien esté. Pero por en sí tiene siempre una condición ambigua el círculo para efecto de su observación. Por ejemplo, no es lo mismo ver el círculo desde afuera que ver el círculo desde adentro. Si usted ve una columna redonda, ¿verdad? Una columna redonda. Pues la columna redonda, cuando nosotros la vemos desde afuera, ¿cierto? Una columna redonda. Y la estamos observando, nosotros tenemos como que la sensación de que la vista resbala por sus costados, ¿verdad? Es decir, que la rodea, que le da vuelta a la columna, ¿verdad? Esa es la sensación. A diferencia de que si usted está frente a una columna plana, si usted está frente a una columna plana, la vista se estrella. La vista se da contra algo. Y si fuera físicamente algo tangible, como puede ser, digamos, la corriente de agua de un río, de hecho ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, que todas las columnas de los puentes, inclusive pues obviamente el del río Magdalena, son columnas redondas. Son columnas redondas porque le ofrecen menos resistencia a la corriente del agua. Una columna cuadrada pues obviamente le va a ofrecer mucho más resistencia al agua. Una corriente como la del río Magdalena, entonces por eso se hacen redondas. Y visualmente también tiene la misma propiedad. Es decir, que vista desde afuera, las formas redondas como que son suaves, que resbalan la visual. A diferencia de cuando usted está dentro. Cuando usted está dentro de un espacio circular, la sensación es de recogimiento, es hacia adentro, como de retrospectiva hacia adentro, cuando usted está dentro de un espacio circular. Aquí, por ejemplo, hay de pronto así ejemplos a escala, los hay en 3 dimensiones. El caso, por ejemplo, de la cúpula de la Iglesia del Carmen, que es una cúpula más o menos grande. Estamos hablando de algo de tranquilamente 15 metros de diámetro aproximadamente. Entonces usted está debajo de esa cúpula y hay como una sensación de recogimiento. Esa experiencia la aprovecharon todos los sacerdotes, porque fueron diseñadores de basílicas y iglesias en Europa, y por eso ven ustedes que en la parte central, en la nave central, hay justamente una cúpula que invita precisamente al recogimiento, al sentir que estamos frente a un ser superior, etcétera, etcétera. Entonces, son formas. Usted está en la mitad de un circo, imagínese usted un circo de toros que es circular y usted está en la mitad, pues con toda seguridad que tiene la sensación de recogimiento y hasta de miedo, por decirlo así, porque todo se concentra en la mitad. Entonces, ese digamos, es los dos comportamientos más generales
hay infinitos, pero esos son los que nosotros normalmente percibimos de la forma redonda. Que la forma redonda es una forma suave, una forma que resbala la visual, por decirlo de alguna manera. Mientras que cuando usted está en un punto interior de cualquier espacio de forma circular, es de concentración, es de concentración hacia adentro. Y les decía que precisamente el círculo tiene actitudes, por decirlo de alguna manera. En el ejemplo que les ponía anterior, ahí estaba evidente. Por ejemplo, usted tiene un triángulo rectángulo, ¿verdad? Usted tiene un triángulo rectángulo y lo acompaña de un círculo. Ok. Y de pronto tenemos vamos a ponerlo en el caso de usted. Y vemos nosotros que la actitud del círculo no es la misma cuando está al lado o cuando está, digamos, funcionando con el triángulo rectángulo a cuando está con el cuadrado. Cuando está con el cuadrado se vuelve estática, ¿cierto? Cuando está con el elemento rectangular, aquí se vuelve dinámico. Entonces, para que vean, digamos, que son dos comportamientos distintos que tiene esta figura y que, bueno, que son perfectamente válidos, que simplemente hay es que irlos, digamos, estudiando y analizando. Bueno, nosotros vimos todas las leyes de la percepción y les acabo de mostrar una serie de eventualidades en el manejo de la forma que pueden ser válidas y en la repartición de los espacios y cómo en un momento dado las formas pueden tomar agilidad, agilidad visual. Les decía, por ejemplo, a propósito de la pregnancia y de la repartición, digamos, de espacios, por ejemplo, entre el concepto de figura y fondo. Una de las reglas que utilizaban los pintores de la Edad Media y que todavía sigue vigente para muchos casos, ellos le llamaban la regla de los tercios. ¿Qué era la regla de los tercios? Que ellos, por ejemplo, dividían el formato cuando lo que iban a trabajar en tercios, por decir uno. Entonces, aquí cada uno de estos era un tercio, ¿cierto? Un tercio. Y en base a eso distribuían el paisaje o lo que iban a hacer. Entonces, por ejemplo, por decir, en vez de poner, imagínense que fuera el mar, un mar con algo, entonces ellos utilizaban el primer tercio. Entonces, por ejemplo, aquí quedaba el mar. Y de pronto aquí en este primer tercio que venían acá, bueno, entonces de pronto aquí llegaban y colocaban una montaña. Y aquí el borde el borde del mar, ¿cierto? Y aquí tenía esta línea en el primer tercio, entonces aquí colocaban barquitos o algo que fuera un punto de interés, ¿verdad? Y de pronto, por decir aquí en este punto, llegaron y ponían el sol. Estoy hablando hipotéticamente, pero era la forma de organizar el elemento disponible y no arrancar a dibujar como fuera, a la loca, como decimos nosotros, a ver qué sale. No, aquí ellos organizaban esto y ese era lo que ellos llamaban la regla de los tercios. Y resultaba, y si ustedes ven, fíjense que hay un cierto equilibrio en la distribución de los elementos que hacen que esto se vea de una manera razonable, ¿verdad? Esto lo decidieron, lo encontraron, lo practicaron los pintores de la Edad Media, es decir, hace 400 años, ¿verdad?
Entonces yo creo que nosotros deberíamos estar haciendo propuestas, digamos, por encima de esto, es decir, mejorando lo que ya existe. Eh, Esto, digamos, para redondear, porque esto es composición. Esto que acabo de decirles yo, bueno, es una forma de llegar a hacer una composición. Lógico que nosotros vamos a ver más tarde, vamos a ver algo que es la sección áurea, que también fue planteado por Euclides y, en fin, unos matemáticos griegos, y Pitágoras, en fin. Eh, Imagínense, en la época de la cultura de los griegos, pero que resultaron ciertas y tan ciertas que todavía, y vuelvo y repito, hoy en día siguen siendo aplicadas. Entonces, hay otra parte que es lo que se llama las leyes, no leyes, perdón, los principios de la organización de la forma, de los cuales ya hemos visto, porque son extraídos directamente de las leyes de la percepción, porque nosotros primero tenemos que percibir las cosas, ¿verdad? Y después las organizamos. Entonces, cuando en base a esa percepción es que nosotros podemos organizar lo que nosotros queramos. Entonces, ya teniendo todas esas, las 10 aproximadas leyes de la percepción, nosotros vamos a decir, bueno, vamos a organizar esto. ¿Y en base a qué organizamos esto? Pues obviamente hay que tener en cuenta las más básicas de ellos, con las que se hace todo. Por ejemplo, la proximidad, de la cual que creo ya no hay más nada. Pienso yo que no hay más nada que decir, porque es que lo próximo es lo próximo es lo que está cerca, lo que nos da la unidad de algo. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga que atiborrar, que tenga yo que rellenar de elementos las cosas para que tengan proximidad. No, yo puedo de pronto tener 3, 4 elementos que tienen unos enlaces suficientes que le dan la proximidad necesaria. No tengo por qué tener 15 elementos en la composición. Ahora, en los ejercicios que ustedes están haciendo, yo les he dado la opción. Vean, tomen las formas, los rectángulos, los cuadrados, los círculos, ahora lo van a tener eh, recortados en cartón paja. Cojan, asignenle, si es el caso, los valores, el gris, el blanco, el negro, y sobre la superficie vayan moviéndolos para que tienen la opción de verlos antes de pegarlos. Hombre, yo lo veo así, a mí me parece que así se puede, pero no llegar y de pronto entrar a pegar de buenas a primeras lo primero que se le ocurrió, porque con toda seguridad que todos cometemos errores en un momento dado en la primera percepción. Es más, de hecho yo, por ejemplo, siempre que les evalúo los trabajos a ustedes, yo les doy 2 vueltas. Es decir, la primera y la segunda revisión. Y hay cosas que de pronto se me pasan en la primera, porque de tanto trabajo de esto, pues obviamente es posible que a uno se le pase algo. Y en la segunda me doy cuenta, se equivocó aquí, a lo mejor. Bueno, y le hago la recomendación del caso, para que entre otras cosas se las he estado poniendo a todos en sus trabajos. Entonces, proximidad, pues obviamente ya todos sabemos lo que es proximidad. Alineación. Si vieron ustedes que hay como un principio de ordenamiento en la disposición de las formas, de manera, hombre, que la base de este cuadrado corresponda con más o menos con la del rectángulo o con el posible triángulo rectángulo que se vaya a utilizar. O en un momento dado hasta un triángulo isósceles si se quiere y dependiendo para qué se vaya a utilizar. Dependiendo para qué se vaya a utilizar. Eso es alineación, que no hay que confundirlo con continuidad, porque la continuidad puede ser de cualquier manera. Yo puedo poner una cantidad de figuras una detrás de otra, y ahí tengo continuidad. Pero alineación significa que van en la misma dirección. Entonces la alineación, ¿para qué me puede servir en un momento dado? Me puede servir, por ejemplo, para definir la tendencia de una composición. Si yo alineo algunas figuras en base a un eje o algo, yo puedo hacer que esa composición sea horizontal o sea vertical. O como veremos más adelante, hay unas composiciones que son indiferentes, ¿verdad? Que no son ni verticales ni horizontales. Bueno, la alineación tiene que ver con eso.
La repetición. Les mostré una foto en algunos casos hablando de continuidad y este tipo, por ejemplo, la de unos ciervos tomando agua. Ahí en ese momento hay repetición, y como hay repetición hay continuidad, y como hay repetición también hay algo que se llama ritmo. Les mostré una foto del edificio de la aduana, la que es color amarillo con blanco, que creo que es el edificio emblemático aquí de Barranquilla, de la arquitectura tradicional. ¿Y qué vemos nosotros en la fachada del edificio de la aduana? Pues vemos que se repiten cualquier cantidad de veces unos arcos en la fachada que da para la vía 40. Entonces se repiten cualquier cantidad de arcos en ese sentido. Entonces, esa repetición es sinónimo de ritmo. ¿Qué es el ritmo? Usted está oyendo una canción, está oyendo bueno, de cualquier tipo, de reggaetón, ni se diga, ese es más rítmico que cualquier cosa, pero por decir, de la salsa, del vallenato, etcétera, y siempre va a haber allá un golpe que se repite n veces y es el que va marcando el ritmo, ¿verdad? Lo mismo sucede con el bajo. Bueno, esas son ya formas de identidad que tiene el ritmo musical. Así conforme sucede en la música, que también a veces la música para, ¿verdad? En el jazz nosotros vemos a menudo ese fenómeno. El jazz, por eso se llama un ritmo sincopado. Sincopado es porque se detiene. Como de ahí viene la palabra síncope, que cuando usted se le detiene el corazón se acabó la película. Entonces, sincopado quiere decir eso, que a veces se detiene el ritmo sincopado del jazz. La salsa a veces en algunos recursos utiliza, y la música antillana que se para y vuelve y arranca. Y a lo mejor cuando arranca con un ritmo distinto. Entonces todas esas son cosas que van relacionadas también con el campo de trabajo de nosotros, la interpretación de eso. Entonces, repetición es sinónimo de ritmo. Si yo repito una figura en una determinada dirección algún número de veces, también estoy creando dirección, porque si yo repito por decir algo, imagínense que será un cuadrado, ¿verdad? Lo repito 4 veces en una forma ascendente, ya estoy planteando la posibilidad de verticalidad. Y si estoy repitiendo un rectángulo 5 veces también en la misma posición, estoy indicando verticalidad, igual que si lo pongo de forma horizontal. Entonces, el ritmo y la repetición, que es el ritmo, y la alineación definen. Y si son próximos o si están próximos, pues con mucha más razón, porque entonces van a tener más unidad. Y por último, el contraste, que ya vimos qué es lo que es el contraste, que es la diferencia que debe haber en el campo visual. Y se me quedaba en el tintero el silencio gráfico o el espacio en blanco. Si usted deja demasiados espacios en blancos, esos espacios en blanco, el cerebro, por decirlo de alguna manera, automáticamente se hace la pregunta, ¿y qué hay ahí? ¿Y por qué eso está desocupado? Es algo casi que automático. A usted, cualquier persona, a usted le presentan un cuadro y hay demasiado espacio en blanco en algún sector, y eso para qué fue, ¿por qué quedó así? Ahora, en el diseño gráfico, a veces se especula mucho con ese hecho, porque hay inclusive, por ejemplo, por ahí hay una propaganda creo que es de Chevrolet, en donde hay así, eso ni siquiera se dividió en los tercios, sino mucho más, y de pronto hay una camioneta Chevrolet por aquí, ¿verdad? Sí. Y todo el resto es cielo, ¿verdad? Pero uno lo asocian con el paisaje donde está encaminado a donde va el mensaje. Y por otro lado, lo aprovechan para poner la marca de la figura, de la marca de la camioneta. Entonces, poner Chevrolet y tratar en el espacio automáticamente
Ya ahí no quedó como espacio vacío, sino que se dejó de antemano para poder hacer eso, para que compensara. Entonces se compensa esto que está aquí con el tamaño de Chevrolet, pero el hecho de que sea diminuto casi que obliga al ojo a tener que fijarse en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Por el espacio que se dejó desocupado. Eso en el diseño gráfico funciona. En el caso de nosotros no funciona en el 90% de los casos, porque resulta que si usted un lote, por decir algo, usted está haciendo la distribución de un proyecto en un lote, usted no puede dejar medio lote, más de medio lote desocupado, porque ahí qué es lo que va a ir, en cómo quedó expresado ese asunto. Entonces, ese espacio en blanco es importante de considerar. Bueno, esto digamos en cuanto a este repaso integral de todo lo que hemos visto. Un tico aquí. Bueno, este es un resumen, por decirlo así, de casi de lo que he estado hablando hasta este momento. El único tema que no he tocado de los que están contenidos aquí en esta lista, estos 6 principios básicos de la organización de las formas, es el equilibrio. Y porque necesitaba el apoyo gráfico de estos dibujos que están acá. Ya del contraste hemos hablado, de la proximidad, de la alineación, de la repetición, del contraste y del espacio en blanco. Entonces, el equilibrio. Señores, si quieren, bueno, que les voy a dejar la copia de esto. Bueno, pero en todo caso, esto no se les puede olvidar desde el punto de vista de lo que es la ejecución de una composición gráfica. Tienen que tenerlos en cuenta siempre. Por eso, ahorita pues les hice todo este complemento de explicaciones inherentes a este tema. Bueno, aquí hablábamos de lo que es la estructuración en un momento dado de una composición, etc. El equilibrio, bueno, más que comencemos por de pronto a ver si tengo aquí una gráfica. El equilibrio, lo que nosotros normalmente siempre entendemos como equilibrio es el equilibrio simétrico, que no voy a hablar de él sino en la próxima clase. Y lo voy a dejar para de último porque es el más elemental, es el más sencillo, es el más básico. Bueno, tan básico es que es el que yo les decía. El caso de la ranita esa que hicieron los chips ya hace 500 años, que es totalmente simétrico. Es un arte, digamos, en cuanto a distribución de la forma, muy básico. Sin embargo, existe y hay que entenderlo y tendremos que manejarlo también, porque, entre otras cosas, se presta para otro tipo de composición que es precisamente la composición es indiferente. Pero ahorita estamos en las verticales y las horizontales y por lo cual, pues, el tema del equilibrio va a ir referente a esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrio, pues fíjense ustedes que aquí todas estas figuras que están aquí, que son fotografías obviamente, pero a pesar de que las posiciones de las personas están totalmente asimétricas, es decir, que no, usted aquí, si usted pasara un eje, por ejemplo, por decir algo, por aquí, vamos a ver si de pronto aquí me lo permite anotar. Por ejemplo, si yo pasara un eje por aquí hasta hoy, pues obviamente yo voy a ver que no va a obedecer, no hay cosas, digamos, no hay partes de ella iguales al lado y lado. Yo pasaría un eje por aquí, ¿verdad? Que este es el eje de apoyo de toda, de la silueta de la señorita esta.
Sin embargo, la posición del brazo aquí está de una forma, la posición de la pierna aquí está de otra forma, etc. Sin embargo, esto está en equilibrio. De igual manera, si yo paso un eje por esta figura que está aquí, la posición de la pierna aquí de esta una manera, el resto está relativamente igual, pero ya esto hace de que no haya cosas iguales al lado y lado. El tipo este que está en la silla, de igual manera, si yo trazo un eje vertical, la posición de la pierna, la misma silla, el brazo, etcétera, todos están en forma distinta. Sin embargo, está en equilibrio. Y ni qué decir de esta figura que de pronto es una de las más complicadas, por decirlo así, la de esta bailarina, y sin embargo vemos que ella está en un perfecto equilibrio. Ese perfecto equilibrio de estas formas que nosotros vemos aquí se traducen en la forma geométrica mediante la compensación de otras cosas. Y ahí es donde viene en gran parte la intervención de lo que es el peso visual. Por empezar a hablar, bueno, ya habíamos tocado el punto cuando hablábamos, digamos, comparábamos el color negro y el blanco, pues que decíamos que el negro era más pesado. Aquí de pronto vemos esta composición muy simple, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros lo vemos como un todo, comparando, nos damos cuenta que de pronto este gran área en blanco que tiene aquí, este espacio, compensa de alguna manera el tamaño, el mayor tamaño que pueda tener el rojo. Eso sí, hay que analizarlo y hay que aprender a sentirlo también. Es decir, cómo se compensa en un momento el espacio blanco con el espacio en rojo. Ahorita que hablaba de las Antillas y del Caribe y de Barranquilla también, y pienso que todavía en algunas partes usan ese concepto. Por ejemplo, las mujeres utilizaban de pronto para un matrimonio un vestido blanco o para una fiesta, un vestido blanco, y a ese vestido blanco le agregaban allá en la solapa un clavel rojo. Era una forma de equilibrio visual en donde el vestido blanco, que tenía un gran área, era compensado con ese clavel rojo que llamaba la atención sobre la composición general que era ya el vestido como tal. Entonces, eso es equilibrio visual. Si nosotros vemos esto también, aquí por ejemplo, el color azul, bueno, no quiero entrar mucho en esto porque no hemos visto color, pero el color es un color frío que es compensado en un momento dado con el color amarillo cálido y vemos que esta composición como tal pues tiene un equilibrio válido, un equilibrio visual. En este caso, estaba hablando del silencio gráfico. Fíjense ustedes, por ejemplo, todo este gran área que está desocupada está en un color azul. El color azul es frío. En cambio, esto es un color amarillo-naranja que es extremadamente cálido. Entonces, aquí hay un equilibrio visual porque el gran área del frío que está aquí alrededor es compensada con esta área tan pequeña que hay aquí, que es la del pico del Tucán. Pero lo que pasa es que este color es tan fuerte, por decirlo así, que le gana en área en un momento dado o equilibra en área el frío que puede estar a su alrededor. Entonces, de eso se trata en el equilibrio visual. Ir compensando cosas a través del peso. Por ejemplo, lo que entendería cualquier persona normal, sin mayor conocimiento respecto a esto que hemos estado viendo, es el hecho de que, bueno, si yo tengo aquí un área que es de mayor tamaño, pues obviamente se va a llevar en peso a este círculo que es de menor tamaño. Eso sería, digamos, lo que sucedería de una manera lógica. Y aquí también de una manera lógica estaría el hecho de que si yo tengo dos esferas iguales, etcétera, y tal, las pongo sobre una balanza, pues ellas estarían en un equilibrio.
Este es el equilibrio simétrico del que hemos estado hablando, que es el más elemental y el más básico. Aquí en este caso ya nos vamos metiendo en otro tema. Aquí hay que pensar más. El cerebro tiene que, digamos, que especular más. Acuérdense que especular es hacer un análisis teórico de lo que se está viendo, en base precisamente a conceptos existentes y todo eso. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que el círculo este, que es más grande, es compensado por los dos circulitos rojos estos pequeños. Y sin embargo, hay equilibrio. Y ya el caso, digamos, más evolucionado, el caso que nos compete a nosotros, vemos, por ejemplo, un círculo rojo que es mucho más pequeño. Este es el caso del vestido que yo le estaba diciendo. El caso del vestido de la señora, o inclusive los hombres también utilizaban un smoking blanco en el Caribe y se ponían también un pañuelo rojo en el bolsillo del saco. Entonces, por ejemplo, la misma cosa, el gran área blanca, ¿verdad? Es equilibrada por el área roja, que es más pequeña. Pero como el rojo tiene tanta fuerza visual, es decir, compensa en un momento dado el área en blanco del otro elemento. Eso es un equilibrio, le llaman también equilibrio oculto. Aquí cuando se está manejando el color, pero cuando se está manejando la forma, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién es más pesado? ¿El cuadrado negro o el blanco? Pues obviamente el blanco. Pero eso no quiere decir que no se pueda de pronto utilizar un color intermedio, un gris, para ir, digamos, un gris más un blanco, a lo mejor equilibran a un negro. Dos rectángulos, uno gris y uno blanco, a lo mejor compensan el peso de un solo rectángulo negro, por decir algo. Eso sí hay que hacerlo. Eso sí, la única forma de entenderlo es haciéndolo. Otra, digamos, forma, bueno, esto sí ya es lo que estaba hablando yo de la compensación. En este caso, pues, una gran piedra, por decirlo así, de un tamaño equilarista redondeada, compensada aquí por otras 4 de distintos tamaños inclusive, pero que crean un equilibrio. Esto es compensación, así de sencillo. También existe dentro del equilibrio el hecho de la sensación de equilibrio que puede generar. No es lo mismo poner algo sobre una superficie aquí, digamos, cóncava como esta, que ponerlo sobre una superficie plana. Y todavía más equilibrio cuando está aquí convexo. Digamos, es un reflejo, una sensación de lo que podría pasar si este cuadro se corriera para un lado, aparentemente se estuviera derramando el agua. Esto es una especulación, pues, que ya no es el caso entrar a discernir. Entonces, digamos que para el caso, bueno, por el momento, ¿hay preguntas? ¿Tienen preguntas que hacer respecto a todo lo que estaba hablando? ¿O está claro? Claro, profesor. Bueno, espero que sí, porque a veces pareciera que no en los ejercicios que presentan. Bueno, voy a precisamente a hacerle o mejor mostrarles la revisión del último trabajo, que se supone que era una composición horizontal. Ahí mismo pueden ver la nota, digamos, del asunto. Bueno, como en todo, pues hay escalas. Y como les digo, yo a veces no, yo reviso esto 2 veces para ver, digamos, en un momento dado lo que puede pasar. Independiente de nombres y de cualquier persona, lo que sí se ve a veces es que casi siempre las notas son muy parecidas, en la mayoría de los casos. Hombre, si yo pido una composición horizontal, en base a todo lo que estuve conversando hasta ahorita, pues primero utilizar los elementos que se solicitaron: cuadrados, rectángulos y triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque el triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo muy importante para definir direcciones.
Tan importante fue que el que hizo esta composición recargó la composición con estos dos ángulos agudos y inclusive este que no se ve hacia la derecha. Entonces se ve una composición recargada a la derecha. Sin embargo, para efectos, digamos, del trabajo, pues se entiende. Estuvo, digamos, aplicado de una manera válida sobre un fondo claro, como lo plantearon aquí, el hecho de que estas dos figuras, los triángulos rectángulos, marcaran una dirección horizontal, que aquí hubo tendencia hacia la derecha, ok, pero de todo modo, al estar en un tono más oscuro, automáticamente marcaron la dirección, en este caso, a la derecha. Pero en un momento dado pudo haber sido que también alguno de estos triángulos que estuviera mirando hacia acá y ahí, entonces, ¿qué hubiera sucedido? Lo que acabamos de ver, equilibrio oculto. De pronto este triángulo que es más grande y obviamente oscuro, si en vez de estar mirando para allá también, hubiera estado mirando hacia la izquierda, este triángulo grande era compensado por la dirección de estos dos más pequeños. Si vieron en el ejemplo que estaban poniendo cómo se compensaba, digamos, en un momento a una figura grande por otras más pequeñas, siempre y cuando pues tuvieran el peso y la capacidad de establecer direcciones. Este triángulo pudo quedar mirando hacia acá y al quedar mirando hacia acá compensaba también la dirección de los dos pequeños que estaban mirando hacia la derecha. Ese fue tal vez de pronto uno de los detalles porque el resto de los elementos se localizaron muy bien para expresar horizontalidad. Eh, igual con aquí lo único que falló, la pregnancia. Tienen que poner atención en esto, en la dirección de las líneas, por ejemplo. El hecho de que una ya vaya en una dirección más desviada que la otra, y más si está en un color oscuro, se va a ver. Y si se ve, desvía la dirección de la visual hacia puntos de interés que no son convenientes, restándole el verdadero efecto. Porque ya le digo, una composición es buena o es mejor que otra en la medida que uno la mira y automáticamente la puede entender como tal. Que a mí me digan composición horizontal, bueno, automáticamente que cuando yo la veo es horizontal. Pero si yo tengo que empezar a apretar el ojo, a entrecerrar el ojo para darme cuenta de dónde están las cosas y dónde, no, ya eso no es, ya pierde el verdadero sentido de la composición horizontal. Es como si yo estoy viendo, vuelvo y repito, una fachada de un hospital, por ejemplo. Yo tengo que entender con claridad, por ejemplo, dónde son los accesos, cuáles son las líneas dominantes en este caso, de un proyecto que tiene que tener vistas horizontales o líneas horizontales, porque a donde tenga una cantidad de líneas verticales, el mensaje es totalmente contrario. Aquí, por ejemplo, se abusó en un momento. No hay que poner ya esto que de leyes de la percepción, porque ya se supone que ustedes tienen que saber qué es lo que están logrando cuando ustedes ponen los elementos, cuando ustedes ponen los elementos sobre el contexto. Ya no me tienen que decir que esta es la ley de la semejanza. La ley de la semejanza aquí estuvo planteada por la utilización de los distintos elementos que estuvieron bien, ¿verdad? Y se notó con claridad que había una tendencia horizontal. Eso sí, una tendencia horizontal hacia la derecha. Ahora, no sé por qué, por lo menos la mayoría de los que vi, todos iban hacia la derecha. No sé si eso tendrá que ver con la mano de ustedes o qué, pero vuelvo y repito, aquí no hay derecha ni hay izquierda. Aquí esto es horizontal. Aquí falta contraste entre figura y fondo, porque es que todo esto es figura. Todo el elemento es figura. Entonces, si uno no lo acentúa, pues, o no establece diferencia con el fondo, pues este gran elemento quedó aquí en el suspenso, que prácticamente no se entiende. Aquí especulando mucho sobre porque aquí el fondo blanco este que está aquí es el fondo de la diapositiva. Esto no vino con la composición. Todo estaba tan monocromático que para poder entender bien había que afinar mucho el ojo para darse cuenta
a qué correspondía cada cosa. Y eso no es la tarea. No es la tarea, lo acabo de decir. Entre esto y esto no hay contraste, entre esto y esto no hay contraste. El único triángulo rectángulo que está escondido por acá no tiene la definición, digamos, que requiere. Y se puede entender con claridad, como está aquí la línea esta de amarilla, que aquí hay una cosa, aquí hay otra cosa y aquí hay otra. Tres cosas con distintos tratamientos. Pierde unidad automáticamente la composición. Igual aquí, hay que tener mucho cuidado en la forma como se organizan las cosas. Mire, por ejemplo, por decir algo, uno ve esas tres, cuatro líneas grises que están en toda la mitad de la composición, donde está el número 3, donde está el cuadrado. Que se haya colocado el cuadrado en la parte central de la composición y de pronto a partir de ahí la organización estuvo bien. Inclusive los dos complementos de arriba y abajo estaban bien. Pero cuando se colocaron toda esta serie de elementos, ¿cómo es una escalera? Pues una escalera sube en diagonal y una diagonal no es horizontal. Entonces, en la medida que ya le ponen un elemento de una constitución distinta a la horizontalidad, automáticamente pierde resolución la composición. Seguimos con el problema de las fotos mal tomadas y ese tipo de cosas de cualquier manera que en nada ayudan a la definición de la composición, y agréguele a eso la falta de contraste entre figura y fondo de los elementos de la composición. Y aquí hubo extremado contraste en esto, mientras que aquí no había contraste, aquí había demasiado, que vino dado precisamente por los colores blancos. Esto vuelve otra vez tendiendo a la derecha. Bueno, aquí sí ya con este desorden de direcciones en todo sentido, pues ya obviamente no se desvirtúa. Aquí no hay horizontalidad por ningún lado en esta composición. Puede verse de pronto agradable, pero una cosa es que se ve agradable y otra es que cumpla realmente con la función de composición horizontal. Estos elementos no tienen nada que hacer aquí, lo mismo que este elemento que es en donde se note la diagonal esta y las dos direcciones esta en este sentido, no ayudan a la definición de composición horizontal, que fue lo que se pidió. Igual sucede aquí. Esto es una cosa, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Hasta aquí las cosas iban más o menos bien, pero apenas le agregaron esto con este sentido aquí y esto acá, pues se desvirtuó la horizontalidad. Y a caramba, esto sí, hombre, ya como primera medida era triángulo, rectángulo, no oblicuo. Y al crear toda esta serie de pestañitas horizontales, que está bien, los enlaces son delgados y todas esas cosas, pero no dejan de crear, por ejemplo, aquí un escalonamiento. Y ese escalonamiento, acabo de decirlo, no ayuda. Como no ayuda tampoco en este caso, esto es una cosa, esto es otra cosa. Este ni siquiera es triángulo rectángulo, este menos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, 7 distintas. Por favor, eso no, de hecho, ¿cuál semejanza? Ahí no, eso no hay por ningún lado. Entonces, no se pueden estar cometiendo ya esos errores todavía. Igual esto, ¿no? Fallas en las direcciones, el escalonamiento diagonal, que no es horizontal, y aquí se pidió horizontalidad. Y esto que sí, hombre, por favor, desde hace rato se viene diciendo que si usted va a hacer una composición horizontal, la hoja tiene que estar horizontal. Y que mal haría esto porque esto no es horizontal por ningún lado. No responde a las condiciones, digamos, del caso. Entonces, digamos que para continuar, y espero que la charla de hoy les haya hecho, digamos, tomar conciencia de las distintas falencias que todavía se están sucediendo. Van a hacer una composición para el jueves y cerramos ya este tema de lo que es el equilibrio, pasamos al equilibrio simétrico. Oiga, no quiero nada simétrico en esto. Esto es una composición vertical, óigase bien, vertical,
en donde se va a utilizar, bueno, y también con la escala del negro al blanco, pasando por el gris, obviamente, una composición vertical utilizando cuadrados, rectángulos, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo y círculo. Es decir, van a utilizar todos. Formato, el mismo, tamaño hoja, tamaño carta. Y listo. Para entregar mañana al mediodía. Ahí tienen tiempo todavía en la clase de hoy. Y bueno, y lo que les quede para que entreguen, para poder revisarlos y poder hacer los comentarios del caso como hoy en el día jueves. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Dígame.